Bien, continuemos con el mismo tema, es basta la lectura. Hoy en día, ya lo dice aquí una línea de texto, es innegable que en la educación venezolana institucionalizada las prácticas educativas tecnocratizantes se han profundizado, afectando aún más la dimensión humana de la educación hasta alcanzar niveles de crisis. Exactamente, los malos manejos políticos conllevan a un resultado no deseado en la educación, pero solo son reformas, ya que el núcleo central de la problemática no es tocado y se mantiene intacto. ¿Sí? En este sentido, la situación humanista. Al no reconocerse que el problema tiene un trasfondo teórico y epistemológico, lo cual promueve una práctica particular para la educación y la investigación educativa. Entonces, pues, ¿qué podemos comentar de manera social? Eh, los cambios educativos han venido desde los niveles más altos de educación, se ha venido reformando primeramente los niveles de doctorado, de maestría, de universidad. Esos cambios que en todos los países se fueron generando a través de las reformas educativas se fueron generando de arriba hacia abajo, es decir, de los niveles altos de educación hasta ahorita actualmente los cambios empiezan apenas a verse reflejados en educación básica, y en ese andamiaje de tiempo hemos perdido en algunos momentos la capacidad de dar cumplimiento a sus planes y programas, a que alumnos con distintas características culminen estudios, a que no hemos sabido llevar también el aspecto del currículum y su obligatoriedad, su idoneidad y su manera gratuita de ejercerse sean una base para que aquellos alumnos con problemas sociales, psicopedagógicos, se culminen con esta educación, ¿no? Entonces, estos cambios han sido a la inversa. Algunas reflexiones finales ante los nuevos escenarios. ¿Qué podemos ver a través de esta asignatura de investigación educativa? Puede derivarse que se requiere, en primer lugar, reconocer que existe un componente ideológico político que subyacente en la investigación social y, por tanto, en la investigación educativa, que investigar en educación exige de una toma de posición ante las problemáticas, que las problemáticas deben ser abordadas desde el plano crítico y comprometido, que el investigador educativo no puede ser un objeto para la reproducción, sino el sujeto que busca la transformación, que lo humano en la dimensión de las prácticas sociales no pueden ser generalizables, ya que cada práctica es una manifestación de carácter particular en lo cultural y cada acción humana lleva una intencionalidad que se entiende en el plano de lo subjetivo y por los significados de los actores que le otorgan sus acciones. Es decir, estos investigadores que actualmente puedan existir en México y en otros países deben de generar un cambio significativo. Y cambio significativo quiere decir solventar las necesidades del alumno, mejorar su contexto escolar, mejorar la preparación educativa en todos los niveles, mejorar las condiciones de vida de todas las sociedades de México y del mundo y de todos los países. Somos o tenemos la obligación de ejercer una investigación educativa para mejorar estas condiciones. Pero aquí yo creo que en el sentido estricto del manejo de la información que generan estos proyectos, se han quedado retenidos o rezagados y no ha habido esa trascendencia hacia una nueva proyección. Los pocos cambios que yo he observado al ingresar al sistema educativo, ya han cambiado estas formas de ingreso, ya las han automatizado, hay un nivel de exigencia muy vasta, en la que antes pues era muy sencillo, ¿no? Entrar al magisterio, ahora es distinto. O entrar a alguna institución de gobierno educativa, muy complejo. Se podía hacer muy fácil y ahora un poquito más difícil, ¿no? De ahí entonces la necesidad de orientar lo educativo más allá de lo aparente, de develar el trastorno ideológico y político que alinean los proyectos educativos e investigativos para promover la sensibilidad hacia la crítica y asumir el compromiso del trabajar por medio del cambio y la transformación de la realidad cuestionada, con la reivindicación de la educación y de la investigación como un proceso de humanos. En segundo lugar,
Los nuevos tiempos van conformando nuevos escenarios socioeducativos con situaciones que por sí mismas características no pueden ser abordadas con las metodologías tradicionales, por provenir de estas metodologías de concepciones y tratamientos dado al humano, centradas en la valoración cuantitativa y objetivista de la realidad, que al pretender explicar estas realidades con sus mismos métodos caen en un círculo vicioso al no tocar ni cambiar la situación problemática originaria. Concepción de lo educativo que hoy en día es objeto de fuertes cuestionamientos a raíz de los nuevos postulados de las ciencias humanas y sociales de corte crítico que resaltan el carácter histórico social. Bueno, entonces en este sentido, esta evolución ha sido o está delimitada por el proceso político, por el plan de trabajo político. Los países y sus gobiernos tienen y han tenido que ver en la investigación educativa, en la creación del currículum, en los resultados educativos. Estamos marcados por ese avance que los mismos dirigentes están trazando. Se reafirma, por lo tanto, la necesidad de establecer un proyecto transformador a partir de la reivindicación. La sociedad y la educación, por ende la escuela, se conciben como realidades sociohistóricas privilegiadas para la reconstrucción cultural. Así, cultura y currículo irán de la mano como prácticas de significación, creación y construcción de un mundo más humano. Esto se necesita en todos lados. Yo creo que reivindicarse como país, resurgir como país, se debe apostar por el currículum y se debe apostar por la investigación educativa resumida en educación. Esta es creo que la realidad que prevalece en América Latina. Surgen, carecen de la misma idea. Han crecido a través de la educación, de inversión en la educación y de planear un modelo de desarrollo económico basado en la educación. Estos proyectos en la realidad social y educativa se entienden como construcciones cotidianas que deben ser estudiadas con una perspectiva dialéctica. En la educación y la sociedad se definen como mutuas construcciones que transforman la una de la otra, la interacción continua y el proceso del sujeto humano como constructor y productor de su mundo, elabora y relabora y se desecha cada día construcciones subjetivas de ese mundo. Chartier, 1999. Todos estos teóricos aportan su perspectiva en ese sentido, ¿no? Eh, pero estos cambios generacionales ya se vuelven necesarios incluso para los sistemas actuales educativos, lo cual no ha sucedido de manera trascendental como ellos lo dicen, o linealmente generar un cambio a través de las estrategias de educación o las estrategias de intervención, sino que también promulgar o hacer que la investigación educativa crezca y se posicione como un agente de cambio. De manera general, propiciando una visión dinámica de la totalidad de los procesos inmersos para comprender cómo se concibe y realiza la investigación educativa en el desarrollo de los proyectos y currícula educativos y cómo puede esta contribuir a la generación y consolidación de nuevos aprendizajes que renueven y transformen la situación escolar de la recreación y creación del cognitivo y lo valorativo de los propios actores a partir de la práctica. Por supuesto, la investigación educativa sigue siendo el talón de Aquiles de todos los países. En ciertos países que han tenido un sistema distinto económicamente hablando, así han permitido avanzar en la educación. Eh, Estos países han apostado por la inversión en la educación. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque realizan una investigación educativa, ven sus resultados, llegan a una toma de decisiones y de lo cual deciden invertir más en esta situación de educación. Caso de Colombia, Colombia en la terminología de un docente en su práctica nos lleva ya 30 años y que actualmente no ha nada que ver con las economías de ambos países. México es superior a Colombia, sin embargo en educación los nuevos estudios, las nuevas investigaciones han emanado de Colombia para transformar lo que hoy llamamos como la educación del siglo XXI. Resumimos esta sesión con, en esta perspectiva humanista y cualitativa, el sistema educativo no constituye una instancia de mediación cultural entre los significados, sentimientos y conductas de la sociedad y el desarrollo particular de nuevas generaciones. Esto no es. Por ello, la necesidad de interpretar y comprender mediante la práctica de la investigación las representaciones de la vida social, capaces de asegurar tanto la continuidad de la
intergeneracional como una transformación de la educación hacia la transformación de una sociedad humana. Todo cambio le precede una investigación, toda investigación educativa conlleva a un nuevo posicionamiento, a una reestructuración, a un nuevo planteamiento que se vuelve necesario para poder generar un cambio significativo dentro de un sistema político, de un sistema económico, y que a razón de estos dos conceptos, pues el único agente que genera un cambio desde lo interno es el sistema educativo en toda su estructura y extensión de la palabra. Para ello, el que va de la mano sobre estos desarrollos o aportaciones distintas, pues es lo que ya mencionamos, la investigación educativa.